Hola a todos, yo soy el doctor Daniel Fuentes y bienvenidos a Mundo Oftalmo. En esta ocasión haremos una serie de charlas a través de amigos de Latinoamérica y vamos a iniciar esta sesión de charlas con el doctor Luis Carlos Scaf y con el doctor Eduardo Viteri. Doctores, muchas gracias por aceptar la invitación e iniciar este ciclo de charlas. Eh, Voy a hacer una breve presentación de ustedes. Primero va a empezar el doctor Luis Carlos a dar su charla, después va a ser el doctor Eduardo Viteri. Entonces, empezamos con el doctor Luis Carlos Escaf. Listo. Bueno, Luis Carlos Escaf estudió medicina en la Universidad Javeriana y estudió la especialidad de oftalmología en la Foscal. Hizo un fellowship en retina en St. Michael's Hospital en la Universidad de Toronto y actualmente es director científico en la Clínica Oftalmológica del Caribe en Barranquilla, Colombia. También es miembro del Departamento de Retina y también es director de investigación de COFCA, que es la Clínica Oftalmológica del Caribe. Luis Carlos, muchas gracias. Es todo tuyo el micrófono. Eh, gracias, Dani. Y muchas gracias por la invitación a participar en el evento. Para mí es un placer compartir con todos ustedes, que muchos son mis amigos. Les voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se ve bien. Sí se ve, muy bien. Se ve la pantalla completa, ¿verdad? Sí, se ve Ah, completo. ok, Perfecto. ok, listo. Ok, listo. Entonces, este tema lo llamo integridad retiniana y biomarcadores de función porque es un poquito de una historia de un tema que hemos estudiado mucho en Toronto y que continúo estudiando hoy en día, que es por qué los pacientes después algunos ven mejor que otros y cómo objetivizar eso un poco. Entonces vamos a empezar con un caso del día a día, eh, que es un paciente que es pseudofáquico y dice que hace eh, unos 3 4 días ve un defecto de campo visual superior y la visión ha bajado un poco y ve metamorfopsias. Y vemos que hay un DR inferior más o menos de 3 a 9 y si ustedes me creen, ahí a las 8 donde está la cruz, donde está la flecha, hay un agujero pequeño. El paciente ve relativamente bien, 20/40, y vemos que es porque tiene mínimo fluido, pero fluido debajo de la retina, en área subfoveal. Y hicimos lo que probablemente es la cirugía más usada en el mundo hoy en día, con todos los accesorios y juguetes que hay hoy en día, y que fue una vitrectomía sin cerclaje, y dejamos gas C3F8, y más o menos a los 6 semanas, 8 semanas que el gas ya estaba más o menos al 20%, ya podemos ver la mácula, la retina estaba adherida, y le decimos al paciente que fue un éxito y todos estamos contentos y ve 20/30. Y vemos que el OCT le mostramos al paciente, mire, la retina está adherida, todo un éxito la cirugía. Eh, pero el paciente me dice, bueno, pero éxito, sí, yo veo un par de letras más. Antes veía 20/40, ahora veo 20/30, pero lo veo todo distorsionado. Yo su cabeza la veo más pequeña y, y veo como el cuerpo elongado. Eh, yo veo mejor, pero distorsionado. Y cuando medimos las metamorfopsias o qué tan distorsionado el paciente, hay diferentes formas de verlo, pero nosotros usamos eso que se llama M-charts. Vemos que definitivamente hay metamorfopsias verticales y horizontales de más o menos 0,6 grados. Y cuando medimos la aniseikonia, que es cuál es el tamaño de las imágenes que ve una persona en cada ojo, da un score de 22, que es bastante. Quiere decir que hay un ojo que ve objetos más grandes que el otro, y eso le produce síntomas. Si nos devolvemos a la imagen anterior, a la que les mostré y la magnificamos, vemos que hay unas líneas hiperautofluorescentes que corresponden a donde estaban las venas y arterias antes, y eso le llamamos RBPs o Retinal Vessel Printing, que es donde antes del DR estaban las arterias y venas, y vemos que
la retina está adherida, pero está rotada o desplazada hacia inferior y un poco temporal. Entonces la retina está adherida, pero no en el mismo lugar que antes. Traigo esto a colación porque esto fue motivo de mucho estudio porque en Canadá y en algunas partes del mundo se usa mucho esta técnica, la retinopexia neumática, que es antigua, no es algo nuevo, pero que ha tomado mucha fuerza últimamente. Yo les pongo el video porque en algunos servicios no es algo de rutina, pero es una técnica relativamente sencilla que se hace en consulta, donde hace un tap de la cámara anterior y después inyectamos 0,6 más o menos de gas puro en el ojo y esto es todo, dura 5 minutos o menos. Y yo traigo un caso que fue manejado con esto, de un DR superior, desgarro único a las 12, MACOF, y le inyectamos la burbuja de 0,6 cc. 4 horas después hay algo de fluido desplazado, pero ya vemos que se ve algo mejor. Al día siguiente está bastante mejor. A los 3 días le hacemos el láser superior al desgarro y eso es todo. Entonces, la historia empezó con este estudio que básicamente fue el primer estudio prospectivo y aleatorizado. Es decir, los pacientes llegaban al servicio y se aleatorizaban al grupo de que iban a ser tratados con vitrectomía y otros con neumática. Y la promesa era operarlos dentro de las primeras 24 horas, eran mácula on y off dentro de las primeras 72, ya sea con cualquier técnica. Y los desenlaces primarios eran la agudeza visual a los 12 meses, el éxito anatómico primario, que quiere decir que con una intervención estuviera adherida a la retina, y la proporción de pacientes que veían 20/40 o mejor. Y había una tendencia que se mantenía bastante durante el tiempo de que las pacientes con neumática veían mejor, en promedio 5 letras. Y 5 letras, pues suena poquito, pero con 5 letras se aprobaron estudios pivotales de Eylea o Lucentis, entonces una diferencia no despreciable. Pero, y los DRs que se trataban en este estudio eran DRs relativamente normales, sencillos, que tenían desgarros o desgarro en un solo uso horario. Pero una de las cosas interesantes de este estudio que no se habló mucho inicialmente, pero ya después empezamos a hablar mucho de ello, era que cuando le medíamos las metamorfopsias a los pacientes que tenían neumáticas tenían mucho menos metamorfopsias y la diferencia era bastante significativa. Y no solamente eran menos frecuentes, sino que eran de menor magnitud cuando las medíamos en los M-charts, esos que hablamos anteriormente. Después conseguimos un centro de lecturas externo de Doheny en UCLA, em, y les dijimos que por favor analizaran el grupo de imágenes de OCT de ambos grupos, de neumática y vitrectomía, y ellos evidenciaron que las alteraciones de la retina externa eran más frecuentes en el grupo de vitrectomía, específicamente las disrupciones de la membrana limitante externa y la zona elipsoidea. Y lo interesante era que el 50% de los casos donde había disrupción en el grupo de neumáticas eran pacientes que habían fallado en la neumática, habían requerido una vitrectomía. Entonces, eso fue reforzando la teoría de que ahí pasaba algo diferente. Y vemos como en el lado izquierdo de sus pantallas, este paciente tiene fue tratado con una neumática y hay algo de RBPs o Retinal Vessel Printing. Y este paciente, cuando se compara con, perdón, el lado izquierdo fue tratado con una vitrectomía y hay displacement y vemos como la zona elipsoidea está un poco menos hiperreflectiva que en el paciente que fue tratado con una neumática y no tiene displacement. Después, creamos estos términos que se llamaban gira y lira, quiere decir que define ese paciente que readherimos la retina y no había desplazamiento. Y Low Integrity Retinal Reattachment LIRA, en donde había desplazamiento. Y en estudios posteriores demostramos que el LIRA o el desplazamiento estaba presente en casi la mitad de las vitrectomías y en el grupo de neumáticas menos.
También jugamos con la idea bueno, de pronto es que el tamponador o la técnica puede variar los resultados. Entonces hicimos este caso en donde era un DR que llenamos el ojo de perfluoro, no hicimos intercambio fluido-aire y le tomamos fotos posterior a la cirugía lleno de perfluoro y después de quitarle el perfluoro una semana después y vemos como el displacement era significativo igual, o sea que el uso no de perfluoro no cambiaba mucho la situación, antes la empeoraba. Y también jugamos con otras formas de ver este problema usando el OCT en OnFast. Evidenciamos que esas áreas de alteración de la elipsoides se podían ver en el OnFast en zonas hiporreflectivas que correspondían a esa zona elipsoidea que estaba alterada. Como curiosidad y hallazgo secundario, vemos que este es un paciente que descubrimos que clásicamente nosotros le decimos a los pacientes que después del año o 2 años de un DR la visión no va a mejorar, pero vemos como en estos estudios mostramos que los pacientes, paciente que fue seguido por 6 años, tiene una mejoría progresiva de su zona elipsoidea o sus alteraciones en el ENFAS, y eso se correlaciona con más ganancia en letras del ETDRS. Entonces, ¿por qué creemos que pasa eso? Creemos que el ojo en de frente retina lleno de gas siempre queda algo de fluido subretiniano y ese fluido tiende a migrar con la rotación de la cabeza y eso lleva al desplazamiento de la retina a la posición abnormal o anormal de la retina sobre el EPR. A diferencia de técnicas donde, por ejemplo, un cerclaje primario o una neumática en donde la adherencia de la retina no se da por la aposición de la fuerza del gas sobre la retina, sino que se da más por una oclusión del desgarro por el gas y posteriormente el EPR, la bomba del EPR trabaja para reabsorber el líquido subretiniano y eso favorece como una adherencia más natural o más fisiológica de los fotorreceptores al EPR nuevamente. Entonces, esta era nuestra teoría inicial y entonces pensamos, bueno, ¿será que esto es consistente en la literatura? Y nos dimos cuenta que sí. em, Grupos japoneses e italianos han reportado que el displacement afecta a más de la mitad de los pacientes y han jugado con el tema de, bueno, de pronto si usamos perfluoro, si drenamos por una retinotomía posterior o si drenamos por el desgarro inicial, ¿eso cambia? No, siempre está presente. Y creemos que están en más de la mitad de los pacientes y probablemente en los que no lo encontramos, ahí está, sino que pasa subdiagnosticado. Entonces, vemos que es consistente en esos números. Después, otro grupo en Vancouver hizo este estudio que se llama el Ellipsoid, que trató de diferenciar si estas alteraciones variaban usando perfluorocarbono o usando una retinotomía posterior o drenando solo por el desgarro periférico y encontró que el grupo de perfluorocarbono tenía la mayor tasa de disrupciones de la retina externa, edema macular cistoide, membrana epirretiniana y tendía a tener peor visión. Y los grupos de desgarro periférico y retinotomía posterior no tenían esa diferencia tan marcada. Sin embargo, los que tenían retinotomía posterior tenían una tasa altísima de membranas epirretinianas. Y este estudio hace como 2 meses publicaron el seguimiento de 2 años y siguen manteniendo estas diferencias. Entonces, eh, em- con el tiempo jugamos un poco con la idea de cómo hacer una vitrectomía sin tener ese problema. Eh, entonces creamos, bueno, ya había sido escrito, pero jugamos con ese término que se llama MGV o Minimal Gas Vitrectomy, en donde hacemos una vitrectomía en donde no hacemos intercambio fluido-aire ni dejamos una burbuja de gas tan grande. Y creemos que puede ser ideal, aunque no es algo que hacemos de rutina, para pacientes que tienen problemas para
o que tenemos problemas para hacer una neumática. Por ejemplo, pacientes que tienen una hemorragia vítrea o que tienen mala visualización del polo posterior o dilatan mal, o el paciente vemos que tiene un DR, pero no identificamos el desgarro claramente en la consulta. Entonces, para ejemplificar eso, les traigo este caso, que era un paciente que tenía un DR de predominio inferior, como pueden ver en la fotografía, de 2 a 10, mácula off, y no pudimos encontrar el desgarro o agujero en el consultorio. Entonces pasamos a hacer lo que probablemente hacemos en la mayoría de instituciones, que es una vitrectomía común y corriente. Hacemos la vitrectomía del core, después pasamos al shaving de la periferia y posteriormente empezamos a tratar de buscar el desgarro en cirugía y encontramos que el único desgarro que encontramos es un pequeño desgarro superior a la una, que si tienen fe, ahí hay un flapcito chiquito. Y lo que hacemos es, en vez de drenar o usar perfluoro o hacer una retinotomía posterior, simplemente pasamos a tratar el desgarro con crío, porque no lo podemos hacer con láser, dado que hay fluido subretiniano ahí. Y básicamente aquí termina la cirugía. No hacemos intercambio fluido-aire y lo que hacemos es cerrar el ojo y casi que pasamos a hacer una neumática. Cerramos el ojo y hacemos una neumática en este momento. Hacemos un tap de la cámara anterior y posteriormente inyectamos gas, en este caso SF6 al 100%, 0.6 cc. Y vemos que al posicionar al paciente el día 1 el fluido subretiniano inferior está casi que resuelto, hay algo residual. Al mes ya el gas se fue y pues la retina permanece adherida y de autofluorescencia no vemos ningún signo de displasia. Entonces voy a saltarme esto en aras del tiempo. Entonces, eh, el siguiente paso fue que tratamos de estudiar un poco todos estos biomarcadores y eh, de cómo se desprendía y se readhería la retina y pasamos a estudiar, bueno, ¿y esto cómo se relaciona con el timing para operar los pacientes con desprendimiento de retina que tienen la mácula off? Y hay gran polémica de eso. Hay gente que dice que debe ser dentro de los primeros 7 días que pierden la visión o dentro de los primeros 3 días. Pero gracias a esta teoría a estudiar los pacientes con desprendimiento de retina con imágenes, empezamos a estudiar, cuando le hacíamos neumáticas a los pacientes, le hacíamos OCT hora por hora a ver cómo se readhería la retina lentamente al EPR nuevamente. Entonces, con base en esto, creamos este estadiaje de las fases de cómo la retina se adhiere al EPR nuevamente. Entonces, inicialmente la retina está desprendida. Aquí inyectamos la burbuja de gas y lo posicionamos y le vamos haciendo OCT a la mácula. Y en el estadio 1 hay una redistribución del fluido y se inicia la aproximación de la retina al EPR. En el estadio 2 hay una reducción del edema macular cistoideo, perdón, y la corrugación de la retina externa mejora. En el estadio 3 hay una, en el estadio 3 hay una aposición completa de la retina neurosensorial LPR. En el estadio 4 hay una deturgencia, hay un restablecimiento de los fotorreceptores o de la membrana limitante externa. Y en el estadio 5, que hay muchos pacientes que no llegan al estadio 5, se recupera totalmente la zona de indigitación y el bulge foveal. Entonces, con respecto a eso, describimos esa teoría o esa fase de readherencia a la retina en 5 estadios que vimos en el video anterior. Y vemos que esto es algo dinámico y tiene sus limitaciones, pero vemos como la retina que ha estado más tiempo desprendida, que usualmente es la más periférica, tiene estadios más avanzados que la retina que está más cerca de la retina adherida. Entonces vemos como
La retina que está más desprendida tiene un estadio 4, un estadio 3, y cuando está más cerca del EPR está en un estadio 2. Entonces, eh, vemos cómo hay pacientes que tienen una patología que se llama corrugaciones de la retina externa. ¿Qué quiere decir esto? Que en pacientes que mm, frecuentemente llevamos a vitrectomía, no permitimos que la retina transite estos estadios o fases de adherencia, sino que lo que vamos a hacer es adherir la retina a la fuerza al EPR. Entonces vemos cómo este paciente, en vez de progresar en sus estadios, lo que hacemos es adherir la retina a la fuerza y los donde, perdón, les indico aquí donde estaban las corrugaciones de la retina externa, vemos como al adherir la retina a la fuerza con gas, quedan estas cosas que llamamos ORCs o Outer Retinal Corrugations o folds. Y este hallazgo en la OCT o este biomarcador está bastante asociado, no solo por el grupo de Toronto, sino por otros grupos con peor agudeza visual. Entonces, estos Outer Retinal Folds o ORFs pueden verse en el modo B, como lo vimos anteriormente, o si hacen on-fast y alteran un poquito las capas que estamos viendo, se pueden ver como máculas, existen estos pliegues de estas corrugaciones que nunca resolvieron. Entonces, también tratamos de describir lo contrario, los estadios en que la retina se desprende. Entonces, aquí es un poco lo contrario, pero vemos como en un estadio inicial, eh, la retina no tiene alteraciones en la retina externa, la presencia de los fotorreceptores, y esto usualmente es en las primeras 24 horas. En el estadio 2 ya vemos como esa capa de fotorreceptores un aumento de su grosor. Y le llamamos una turgencia de la capa de fotorreceptores. El estadio 3A, de tal forma, estas corrugaciones de baja amplitud en la retina externa. En el estadio 3B vemos como estas corrugaciones no son de baja amplitud ni de baja frecuencia, sino que se ven de alta amplitud y alta frecuencia. Y en el estadio 4 y 5 vemos cómo empieza a haber una pérdida de la continuidad de los fotorreceptores hasta en el estadio 5, donde hay una ausencia de la retina externa. Entonces, el siguiente paso para eso fue, bueno, estos estadios, ¿qué tan correlacionados a la clínica están? Y vemos cómo en este estudio lo que mostramos es que los pacientes que fueron tratados en estadio 1 y 2 recuperaron muy buenas agudezas visuales. Y esto va empeorando con el pasar en la presentación. Los pacientes que se presentaron con estadios 3A, 3B, 4 y 5 tuvieron peores agudezas visuales. En el subanálisis que hicimos, vemos como el paso del estadio 3A y 3B es el que más diferencia significativa tiene o el que inicia a tener peores visiones. Entonces, podemos, lo que pudimos ver es que los primeros estadios de estadio 1, 2 y 3A se dan los primeros 3 días y por eso es que eso se correlaciona con los estudios previos que dicen que los pacientes deberían ser operados en los primeros 3 días de pérdida de visión para obtener los resultados más óptimos. ¿Cómo estamos trabajando esto ahora? Estamos haciendo un estudio prospectivo eh, de estos pacientes con desprendimiento de retina mácula off, que es multicéntrico. Estamos en Colombia, Canadá, Israel, Reino Unido e Italia. Y lo que estamos haciendo es realizando un OCT al principio, o sea, cuando el paciente llega a la consulta inicial para establecer el estadio basal, y un OCT el día de la cirugía antes de entrar al quirófano para establecer en los días que pasó entre la consulta y la cirugía
la progresión de estadio en estadio y posteriormente valoraremos la visión, la presencia de outer retinal folds, de disrupción de la retina externa y el objetivo es establecer realmente los tiempos de progresión entre estadios, el tiempo ideal eh, pacientes y establecer estadios que de la intervención inmediata. O sea, nuestra hipótesis es que hay pacientes como los que están en estadios 4 y 5 que no se benefician de llevar a cirugía en 3 días, pero los que están en estadio 1, 2 y 3 sí se benefician de un tratamiento temprano. Entonces, eh, quería no pasar sin agradecer al grupo de la COFCA, que estamos trabajando en eso ahora, y a, pues, mis mentores en Toronto, que muchos de esos trabajos son más de ellos que míos. Eh, y si quieren podemos pasar. Y bueno, acaba de pasar Fago Caribe 2024 y no quiero dejar de pasar de invitarlos en 2 años a Fago Caribe Inspira 2026. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Les recuerdo a todos para cualquier comentario o duda nos pueden hacer llegar su réplica a través del chat y aquí vamos leyendo los comentarios. Vamos a pasar con el doctor Eduardo Viteri, quien estudió oftalmología, es oftalmólogo por la Fundación Oftalmológica de Santander, es especialista en retina y vitrio por la Foscal. Actualmente es especialista en retina en el Centro Oftalmológico Humana Visión y es miembro del Departamento de Retina en Hospital Luis Bernanza en Guayaquil y es co-chair en PIU. Muchas Eduardo, es gracias. todo tuyo. Ok, muchas gracias Daniel por la introducción y muchas gracias también por la invitación, también a Limo y a todo el equipo detrás de la creación de este tipo de eventos. Hoy conversábamos con Luis y él le digo, oye, no sé si tal vez tienen bastante tiempo haciendo esto y la verdad es que sí, me alegra ver este tipo de iniciativas que reúne a tanta gente. Entonces, tengo varias cosas que conversar con el doctor Scaff después acerca de la charla, ahora en el tiempo de discusión. Lo hagamos porque yo siempre creo que hacer estos exámenes preoperatorios o de OCT, aunque sea o parezca demasiado, o no sea útil para las decisiones quirúrgicas, yo creo que nos da a entender muchas cosas acerca de los procesos y yo creo que él lo mostró muy bien en la charla acerca de cómo empezar a entender un poquito con más detalle cómo afectan nuestras decisiones quirúrgicas y cómo afectan las técnicas en la recuperación de la visión. Entonces yo voy a sacar un poquito el tema de la cirugía. Ahorita con esto vamos a mostrar mi primera diapositiva. Y cuando estaba pensando hacer esta charla, esto es más bien una charla más basada en casos clínicos que tiene mucho que ver con fijación tal vez personal que tengo un poco con a veces el uso, mal uso o desuso de las inyecciones intravítreas o de antiangiogénicos en los pacientes que tenemos o vemos en nuestras consultas. Entonces, por eso vamos a ver un poquito, voy a ponerles algunos casos, podemos discutir acerca de si ustedes le pedirían perdón a estos casos, es decir, no le preguntarían mucho, harían la inyección así como ven en estos casos dudosos, o pedirían permiso, es decir, si buscarían otra alternativa. Bien. Entonces, en este primer caso, es una disminución progresiva de la visión en el ojo izquierdo hace aproximadamente un año. Una paciente femenina de 51 años, es profesora de ingeniería biomédica en una de las universidades tecnológicas aquí en Guayaquil. Realmente no tiene mayor antecedente, no está usando medicamentos. Está viendo 20/20 en el ojo sano y 20/50 en el ojo afectado. Aquí tenemos algunas de las fotografías. Vamos a ver si tal vez con el láser alcanzan a ver. Ojo derecho, ojo izquierdo. En el ojo sano nos llama la atención una área hipopigmentada aquí parafoveal temporal. Y en el ojo afectado, pues hay una pérdida del contorno foveal. Claramente se alcanzan a ver quizá los límites, lo que puede ser un engrosamiento, pero no hay ningún otro drusen o alteración en el polo posterior que llame un poco la atención. Como van a ver un poco en las diapositivas, voy a quitar el pointer porque si no, no me puedo mover. Yo soy muy amigo de usar autofluorescencias en estos pacientes. Cada vez que pido fotografía, como que le pido el filtro de negativo. Y pues con la autofluorescencia obviamente es bastante claro algunos de los hallazgos que mostramos y sobre todo se muestra mucho más llamativo el ojo izquierdo con esos cambios de hipoautofluorescencia central puntiforme
rodeado por una hiperautofluorescencia alrededor, ¿no? Muchas veces esta hiperautofluorescencia, recordemos que pues, nos muestra un poco los pigmentos del EPR, muchas veces coincide con las áreas donde hay o una atrofia o un adelgazamiento, y por tanto el EPR se vuelve un poquito más evidente. Entonces tenemos las tomografías, obviamente el ojo derecho y en el ojo izquierdo. Prácticamente si entramos al ojo izquierdo, que es el ojo afectado, vemos un área de fluido subfoveal y sobre todo un área que muchas veces la escucho llamar como un signo de doble línea, pero es a todas luces una irregularidad del EPR, como si fuera un desprendimiento del epitelio pigmentario plano, irregular, quizá plano o poco profundo, el famoso por las siglas en inglés SIRE o SIRE, que es Shallow Irregular RPE Detachment o Elevation, y es un poquito lo que vemos aquí. Muchas veces eso es bastante sugestivo o altamente sospechoso de membranas neovasculares, y en este caso, pues evidentemente por lo que mostrábamos, no necesariamente asociado a una degeneración macular, pero sí asociado pues a una enfermedad que todos conocemos, que está dentro del espectro de la plaquicoroideas, como una central serosa, quizás escondiendo una membrana neovascular. Voy a correr aquí el OCT de este ojo, nada más como para verlo en toda su extensión. Y a mí siempre me gusta tratar de entender si es que en estos desprendimientos del epitelio pigmentario hay una membrana neovascular. Entonces, para eso yo uso bastante el OCT en geografía. Luego podemos debatir acerca de las cosas pros y contras del mismo. Pero en el OCT de angiografía, en la imagen larga, en este caso, acá tenemos pues el angiograma, evidentemente el plexo superficial, como lo muestra aquí en el OCT, en el corte lineal, entre las líneas punteadas moradas, está determinando los plexos superficiales. Esta es la imagen que ven en el angiograma y por eso el OCT angio siempre se tiene que leer con no solamente la imagen en faz de los vasos, ¿sí? De las señales de flujo no que reconstruyen los plexos vasculares, sino también al lado con un área que nos muestre de dónde está segmentando esta imagen que se proyecta, es decir, a qué altura estamos generando la imagen de los vasos, ¿no? Pero en esta imagen de la derecha, esto es, no tengo intereses comerciales, pero este es un equipo Cirrus, muchos otros equipos tienen esta misma cualidad. Esta superposición de puntos pues, nos indica esa señal de flujo que la angio-CT determina, y a mí me interesa mucho tratar de ver si esos puntos o esa señal de flujo se relaciona con estas áreas sospechosas de lesión. Y en las otras reconstrucciones, ya en los plexos más profundos, hay como unas señales un poquito mixtas, sobre todo en el RPE FIT, pero realmente no es muy claro la presencia de una membrana neovascular, y yo por eso sigo utilizando, siempre que yo esté dudando acerca de si hay fluido y ese fluido es exudativo o no es exudativo, todavía una angiografía fluoresceínica, aunque cada vez la usamos menos, pues los patrones están muy bien descritos cuando o no estamos pensando en una membrana, y yo básicamente uso, uno idealmente ve todo el video, pero lo que más o menos quiero comparar es si hay una diferencia, hay una hiperfluorescencia por escape entre entre las fases más tempranas, como la imagen que tenemos a la izquierda, no tanto, y las fases más tardías, ¿no? Si los bordes se vuelven más borrosos o no. Entonces, a mi criterio, los bordes se mantienen más o menos similares, aunque hay una señal un poquito más fuerte en la imagen tardía, no es claro que haya un escape o una fuga. Entonces, yo por eso, como en este punto abro un poquito a la reflexión, y si quieren tal vez por el chat pueden comentar ahí. En este caso, lo que parecería ser una central serosa aguda con disminución leve pero progresiva de la visión hace un año, en un estadio de 20-40, estos signos que acabamos de ver, ustedes la inyectan y ven qué pasa o la observan inicialmente. Luis Carlos, si estás por ahí y quieres comentar, por supuesto, abierto un poquito a la discusión. Yo sé que estos temas te apasionan. Eh, Edu, yo lo que yo haría, o sea, ¿cuántos años tiene el paciente? ¿Otra vez? Es atípico, no es una mujer de 51 años y no tiene otro tipo de factor de riesgo. Y estamos dudando con estos exámenes acerca de si está escondiendo o no una membrana. Ok. Yo lo que hago con estos pacientes frecuentemente, y acoto que me frustra el OCTA porque a veces no se ve la membrana así espectacular que como muestran en algunas charlas. Yo le explico a la persona y le digo, no estoy seguro, puede ser, dado que tiene 50 y algo, puede que sea crónico y paquicoroidea, etcétera. Y le digo, vamos a hacer una prueba. Y usualmente lo que hago es le inyecto una vez y los miro dentro del primer mes, y si el fluido ha mejorado, pues eso como que me da aliento en seguir. Básicamente eso es lo que hago. Perfecto, perfecto, es una buena observación. Ya les voy a mostrar un poco lo que hago. Si alguien hace algo diferente en el chat, me encantaría saber.
Pero sí, es un poco raro, ¿no? Por la edad, por los antecedentes, ya dice que tiene bastante tiempo, pero pues a todas luces por el momento la considero como aguda, ¿no? Entonces yo hice más o menos lo mismo, le dije, bueno, probemos, hagamos una inyección y aquí tenemos más o menos los resultados. Tenemos el pre arriba y el post abajo. Y realmente después de una inyección más o menos tengo estabilidad, ¿no? Yo no considero esa diferencia muy significativa, la visión está igual, no nota diferencia y en mi criterio, y por eso me gusta mucho también esto de hacer esta prueba terapéutica, entonces en este caso le pedí perdón, se le puse una inyección, pero lo guié con ella y lo que muchas veces veo es que si son membranas realmente la respuesta es bastante buena, ¿no? Entonces uno empieza a ver realmente una tendencia muy marcada con la primera inyección. Y este es como el primer tip que me gusta en este caso en particular. Entonces, en cualquier caso, vemos que sigue igual y me voy a pasar a la siguiente diapositiva. De nuevo, un poquito para tratar de ver la señal de flujo, a ver si es que realmente hay alguna membrana ahí o no. Realmente los exámenes, como tú dices, a veces no son concluyentes, sobre todo si tenemos el reporte y no podemos navegar a través de todo el examen. Pero bueno, entonces después de un mes no hay cambios unos estructurales o de visión luego de la primera dosis. Más o menos ahí la siguiente pregunta es, ¿qué hago? ¿Vuelvo a probar con otra dosis? ¿La observo o le hago algo diferente? Luis también si quieres, o Daniel si alguien quiere, si quieren comentar algo al respecto. Yo creo que probaría las primeras dos, tres y ya si en la tercera no Si funcionó no, ningún cambio. Chao. perfecto. Entonces, bueno, yo, Y ahí, Daniel. por ejemplo, ¿qué tan válido sería que cambiaras de antiangiogénico? Si tú Doctor Larrea, crees muy que... bien, exacto, perfecto. Entonces, Jaime, es que el doctor Larrea no, Jaime y yo nos formamos juntos, pero vamos a mantenernos formales. El doctor Larrea me comenta acerca de switch. Realmente no tengo yo experiencia en switch con antiangiogénicos específicamente para membranas neovasculares no asociadas a degeneración. Usualmente en mi experiencia responden muy bien básicamente a cualquier antiangiogénico cuando son asociadas a membranas. Si yo no veo una respuesta clara, yo lo que más o menos pienso es que soy yo el problema y no el medicamento, es decir, que mi diagnóstico por el momento no es certero. Eso es así Y, como yo lo abordo. y en este caso que no es concluyente que haya una membrana y aparte ya se le pusiste el antiangiogénico y no hubo una respuesta significativa, el pensar que el caso igual es atípico, utilizar el láser subumbral. Es una opción, exactamente. Entonces, bueno, les cuento un poco qué hice, porque evidentemente pues, no creo que tenemos evidencia acerca de una respuesta clara, aunque después podemos conversar al respecto. Como lo consideré en este momento, dije, bueno, realmente lo que voy a hacer es que voy a esperarlo un poco. Evidentemente parece ser aguda, entonces le voy a dar un poco de tiempo a ver si mejora. La paciente está viendo bien, no tiene mayor impacto en su vida. Lo conversamos y le dije, mire, vamos a esperar. La primera inyección no funcionó, esperemos un poco, con la idea que si transforma o si persiste en el tiempo y realmente estoy ante una enfermedad crónica, pues podemos hablar acerca de otras terapias, ¿sí? Y específicamente eso es lo que hice. Esperé 3 meses después de que la vi. No me gusta llegar a los 6, pero entonces esperé 3 meses pues y le ofrecí el láser, en este caso un láser subumbral. Hay muchos láseres subumbrales y yo creo que esto es una de las dificultades con su estudio acerca de la estandarización, tanto en los equipos como en la técnica que utilizamos para tratar esto de aquí. Quizá para los que no estén tan familiarizados, el láser subumbral más o menos lo que busca es que modula la cantidad de energía que libera a nivel celular en la retina y lo puede hacer de diversas formas. A veces lo que hacen es que ponen ciclos bastante rápidos, entonces tienen tiempo activo, tiempo inactivo, duraciones bastante cortas. Y específicamente en el caso del láser que yo tengo disponible, lo que hacen es que es un láser Pascal y lo que usa es un algoritmo donde de manera un poco sencilla, uno lo que hace es que reduce la energía y la duración de manera proporcional para que la liberación de energía sea muy pequeña y teóricamente esto active ciertas proteínas de shock térmico y que haga un efecto más dirigido al EPR sin dañar realmente la retina neurosensorial. Entonces, un poquito la idea detrás de ello, acerca de cómo funciona. Y en la técnica que yo prefiero, porque esto es algo también que conversábamos mucho con Luis acerca, bueno, qué tienen en común las diferentes técnicas o cuáles son las que vemos que tienen más resultados. Y básicamente hay ciertos principios de buena práctica acerca de cómo poner el láser subumbral que voy a esperar para la discusión al final para ponerlo. Pero bueno, yo lo hago a nivel macular, no necesariamente en el área de fluido. Yo lo que tengo la intención es, entre comillas, activar el EPR y mejorar la actividad de la bomba de fluido.
Y lo bueno del láser subumbral es que uno puede hacer varias sesiones, ¿sí? Entonces aquí ya les muestro, esto fue un proceso aproximadamente de unos 8 meses, parte porque la paciente se perdió un poquito, como ven es bastante ocupada en la universidad. Aquí ya hemos hecho 2 sesiones, aproximadamente 3, 4 meses entre una y otra. Lo que estamos viendo es el ojo izquierdo. Se alcanzan a ver ciertos puntos, y ya les voy a explicar luego por qué se ven esos puntos de láser, pero normalmente no deberían verse, y sobre todo en el área foveal o macular, que es en el área que a veces más nos interesa proteger, pues no estar presentes, ¿no? La autofluorescencia, aunque está un poquito desenfocada en el ojo izquierdo, los puntos se ven un poco más evidentes, pero afortunadamente pues en el área bastante por fuera de la fobia. Y luego pues no les muestro eso, pero en el resto del raster de OCT esos puntos realmente no están asociados con unos cambios significativos en las capas externas. Entonces lo que les muestro aquí es que finalmente hemos logrado pues que hay una resolución del fluido subfoveal. Desafortunadamente, no necesariamente con agudeza visual, que básicamente está entre 20-40, 20-50, pero la paciente todavía tiene algo de discromatopsias y por lo menos hasta el momento en el seguimiento ha estado inactivo, ¿no? Lo que sí vemos es que después de tanto tiempo con el fluido persistente, porque tardamos aproximadamente entre la inyección y el láser unos 8 meses, sí hay, igual que cuando a veces colapsan los DEPs, pues sí hay una atrofia luego subsecuente, como se puede ver en este adelgazamiento marcado en el mapa de espesor macular. Entonces, aquí un poquito nuevamente la discusión. Entonces, lo primero es cómo confirmo una lesión exudativa macular. La importancia es usar exámenes multimodales, pues eso es lo que más o menos trato de hacer en el momento que tengo dudas. Trato de manipular directamente los exámenes para buscar la segmentación que mejor me va. Y si finalmente eso no funciona un poco, va mi segundo punto, que es este concepto de qué es una dosis de carga y cuándo espero ver el tratamiento de mis antiangiogénicos, ¿no? Las vidas cortas de los antiangiogénicos son relativamente en cuestión de días o semanas donde vemos el pico de efecto, y ahí es donde yo más o menos trato de ver si hay una respuesta temprana al antiangiogénico, con el concepto de que eso me debe mostrar un poco si debo persistir o no. Y lo hago específicamente para estos casos. Si obviamente son edemas maculares diabéticos u otros tipos de membranas neovasculares muy evidentes asociadas a EMAE, por supuesto que persisto mucho más, ¿no? En este tipo, ¿no? Membranas inflamatorias o este otro tipo de membranas, ¿no? Y finalmente, el uso del láser subumbral. Yo sé que Luis Carlos también tiene acceso a un láser de otra casa comercial. Y Luis Carlos, te pregunto un poco cuáles consideras que son las cosas que te parecen como estos puntos de buena práctica para quienes empiezan a poner láser subumbral. Uno, conocer el, que es 560. Y ¿me estás escuchando bien? Sí. Sí, Em, un caso que me pasó a mí y me hizo reflexionar fue que hay varios protocolos de láser subumbral. Hay unos protocolos que hablan de usar poderes fijos de 300 a 400 con duty cycles bajos, y otros que hablan de hacer como un titrate, o sea, apuntar fuera de la mácula y empezar a buscar hasta que el punto haga una reacción o la retina se ponga blanca, y de ahí usar la mitad de ese poder. Eh, sí, yo recomiendo usar la primera, que es usar poderes fijos de 300 a 400, porque hay varios estudios que muestran que es la forma más segura. Caso que me recordó que poderes altos, así sea bajitos, o alteraciones tempranas. Sí. correcto. Sí, Luis Carlos habla sobre todo de los láseres que son en el concepto basados en ciclos bastante cortos, ¿no? Donde los poderes tienen que subir bastante, y para que sean un registro pueden subir a 1000, 2000 o 2500, pero obviamente con duty cycles muy, muy bajos. En el caso del láser que yo hice, les explico por qué se ven esos puntos. El algoritmo de mi láser Pascal me permite poner ciertos puntos de la grilla de tratamiento que son puntos con el tratamiento de poder completo. Entonces, esos puntos que usualmente están en el área externa sí se marcan, y lo que sirven es como si fueran una guía para saber que estás aplicando el tratamiento de la manera que lo
como lo tienes programado. El resto de los puntos está en un poder mucho más bajo y esos puntos son los que puedes usar sobre el área macular o cercana a la fobia para buscar el efecto del tratamiento. Lo hice así, no en la primera sesión, porque con Luis Carlos siempre hablamos que tal vez el principal riesgo de este tipo de láser no es tanto que dañen la mácula, si se usan bien, pero que no hagan nada por lo baja cantidad de energía que generan en la retina. Entonces, en la segunda sesión decidí tener una retroalimentación visual acerca de si estaba haciendo bien el tratamiento y por eso se ven los puntos alrededor. Y eso va a depender un poco de las casas comerciales. Entonces, sí, conocer muy bien el láser, tener un buen caso para empezar. Quizá el primer caso no hacerlo en la fobia directamente. Y lo otro es que los puntos, uno le interesa tener una alta densidad de puntos, estos puntos tal vez de 200 micras, bastante cerca los unos de los otros, para tener una buena densidad de tratamiento, ¿no? Y pues saber que lo bueno es que podemos repetir o ir vigilando en estos casos a ver un poco qué sucede. Obviamente la enfermedad paquicroidea, y este ya es otro caso que también, por cierto, venían inyectando. Estos son casos o que yo he inyectado o que se venían inyectando. Casos completamente diferentes. Este es un paciente masculino, aproximadamente 65 años. Ha tenido unos antecedentes de unas hemorragias cerebrales hace un tiempo, pero completamente recuperado. Y viene por alteraciones en su visión. De hecho, él tiene claramente metamorfopsias en el ojo del OCT que les estoy mostrando. De una primera, pues es de nuevo un fluido por debajo de la fobia. Obviamente en este caso ya vemos cómo la zona de interdigitación se ve elongada y hay un contenido hiperreflectivo en el área donde uno normalmente esperaría ver fluido, ¿no? Usualmente estos casos de este material hiperreflectivo dentro del área del desprendimiento, en caso de que, como veamos, se trate de una enfermedad paquicoroidea, casi no tienen buen pronóstico o se cree que responden o que tienen una duración más prolongada. Les muestro el OCT del otro ojo. En estos exámenes es bueno modificar para tratar de visualizar un poco mejor la coroides, que es otro de los factores que sustentan. Y les muestro las imágenes solo, aunque si las ven rápidamente, no sé tal vez que le llamen la atención de ambos casos. Simplemente me gusta el efecto de un poquito de lo diferente que a veces se ven las fotografías de color de la autofluorescencia, signos de corredera. Recuerden que hay ciertas enfermedades del espectro paquicoroideo que están alrededor del área papilar, entonces estas cosas también son importantes a considerar y pues evidentemente como ya el EPR ha venido sufriendo en ambos ojos, mucho más en el ojo izquierdo. En este caso yo lo que hice fue que le recomendé suspender las inyecciones y lo estamos observando porque realmente no había visto que hubiera tenido ningún efecto seguirlo inyectando. Entonces cambiamos un poquito, es solamente otro caso que voy a mostrar porque ya Daniel me está viendo ahí, me está marcando el reloj. Entonces otro paciente que me dice, vengo a continuar mi tratamiento. Es un paciente mayor, 85 años, que vive en Estados Unidos, ya jubilado. Se muda aquí por un tema familiar y dice, me alcancé a poner una inyección y vengo a que me pongan otra en el ojo izquierdo porque he venido perdiendo visión hace un año. Entonces, en este ojo izquierdo, evidentemente, pues él dice que hace un año que tiene una visión de 20/400, una visión bastante mala para una degeneración macular. Y vemos aquí las imágenes. En primer lugar, pues por supuesto, en el ojo izquierdo, que es el ojo que ha empezado el tratamiento, vemos un área de fibrosis extensa, cambios ya pigmentarios atróficos a nivel foveal y sobre todo llama mucho la atención la extensión de la lesión, ¿no? Esto en el resto de la imagen, en la periferia, alcanza un poquito también más por fuera de las arcadas. Y en el ojo derecho, este tipo, sobre todo de lesiones hipopigmentadas, aparentemente con una reflectividad alta, un poco atípicas para hacer drusen, pero hay ciertos tipos de drusen que en esta disposición parafoveal temporal son bastante frecuentes en los exámenes que veo. Y a veces se asocian con alteraciones, por ejemplo, a nivel renal o a nivel pulmonar. Pero ya vamos a ver un poco el OCT. En cualquier caso, el ojo derecho también muestra signos de tener al menos una degeneración macular no exudativa, pero sí intermedia, ¿sí? Ya incluso vemos que hay algunas zonas de atrofia en el ojo derecho, sobre todo asociadas a todas estas áreas que realmente vemos, que son principalmente drusas, ¿sí? Basales laminares, ¿sí? A veces en algunos casos descritas como cuticulares, y sobre todo me fijo mucho si no son drusen o depósitos subretinales, que hoy por hoy ya sabemos que tienen otras alteraciones sistémicas. Pero pasando al ojo afectado, pues vemos en el ojo izquierdo que hay una marcada pérdida de la arquitectura, ya no se distinguen muchas de las capas internas, hay una pérdida del contorno foveal,
este material hiperreflectivo que, como ven, parece estar delimitado o demarcado dentro de el epitelio pigmentario de la retina, como si fuera un epitelio pigmentario de la retina multilobulado. Si vemos un poquito también los grosores, pues a pesar de todo esto, el espesor de la retina no se ve tan aumentado, aunque yo sospecho que a lo mejor tiene que ver con la segmentación o que está contando solo la retina y dejando por fuera todo este cambio. Este es un artículo bastante interesante, bastante gráfico, salió recién este año, de hecho, publicado en marzo, que grafica cuáles son algunos de los biomarcadores que más comúnmente escuchamos asociados a OCT. Está bastante bueno porque incluye todos estos gráficos con una explicación de en qué consiste el cambio y a qué se asocia. Entonces, específicamente en los cambios o biomarcadores de OCT asociados a degeneración macular, esos aspectos multilaminados ya han sido descritos como complejos fusiformes cuando están por dentro del desprendimiento del epitelio pigmentado, o también cuando son un poco más pequeños como el signo de la cebolla, ¿no? E incluso en el signo de la cebolla, en algunos casos con unos puntos hiperreflectivos que creen que es algo de colesterol. En ambos casos, no muy buen pronóstico. Pero el mal pronóstico se lo da, en verdad, la extensión de la fibrosis y del material hiperreflectivo subretinal que tiene. Traté de ver si alcanzaba a ver alguna membrana, porque los signos de exudación son un poco dudosos, se ven algunas áreas hiporreflectivas que pueden corresponder más a tubulaciones externas. Y estas son las imágenes. En este caso vamos a ver el video del OCT angiografía, que va a pasar alrededor o en el medio de esta área de hiperreflectiva, pasando ahí, y luego por debajo en esta área multilaminada de LPR. Realmente no es claro que haya una membrana, aunque parecen haber algunos vasos centrales en algunas de las imágenes más profundas de los angiogramas. Pero el señor me decía que qué vamos a hacer. Entonces, yo les pregunto a ustedes en estos casos de degeneraciones o membranas avanzadas con atrofia y fibrosis, ¿continúan el tratamiento? Jaime, Daniel o Luis Carlos, si se animan a opinar en este tema, en este caso en particular, ¿le piden perdón si lo inyectan o le ofrecen algo diferente? Eh, yo usualmente, sobre todo si vienen así como de primera vez, te tocó a ti, les explico que el pronóstico es muy malo ya en este punto y que las ganancias son marginales y usualmente los pacientes entre esa explicación y eligen no inyectarse, sobre todo si tienen un ojo como el otro del paciente que ve muchísimo mejor. Eh, sí, eso es lo que yo usualmente hago. Yo no me inyectaría. Ok. Entonces les cuento un poco qué me pasó. Daniel, bueno, si alguien me Ahí, quiere sí, interrumpir, me puede interrumpir. ahí yo fijaría mucho la agudeza visual, porque si es un paciente con una muy mala agudeza visual y tiene su fibrosis ahí subretiniana, lo inyecte o no lo inyecte, pues, no le va a mejorar esa agudeza visual. Pero si es una agudeza visual que es considerable buena para su rutina de vida y está sintiendo que le está disminuyendo la visión, pues creo que haría una dosis de prueba terapéutica y si le mejoró esa sensación de mejorar visión y objetivamente veo que me mejoró algunas líneas o algunas letras, pues lo dejaría bajo ese criterio. Creo que sí me iría mucho por la agudeza visual. Perfecto. Perfecto, son muy buenos puntos ambos, sobre todo recalca un poco la discusión que tenemos que tener con estos pacientes. Mucho obviamente tenemos claro acerca de cuándo empezar tratamiento o cuándo hay actividad exudativa, pero quizá no hablamos tanto acerca de esta oportunidad en el horizonte de cuándo detener el tratamiento para este tipo de pacientes. Entonces, yo lo traté, sobre todo porque el paciente es difícil, ¿no? Cuando viene un paciente de otros lados, donde ya empezaron un tratamiento, yo decirles ya, no creo que lo que le hicieron estuvo bien, creo que no se tiene que tratar, no me parece que era el lugar y sobre todo, pues también me parece que podíamos dar la oportunidad de completar al menos la dosis de carga. Obviamente él sabía muy claro el pronóstico luego de revisar estas imágenes juntos. Y esto ya después de haber terminado la dosis de carga en la fotografía. Más o menos podríamos decir tal vez iguales, puede ser temas de foco brillo, pero quizá uno diría que en las fotos del post, quizá más consolidada la fibrosis, tal vez, pero dudoso. Y en el OCT
realmente igual, similar los cambios. Las medidas del espesor me parecen quizá un poco fiables, entonces no lo guío mucho por eso. Y yo en este momento ya le dije al paciente, por el momento vamos a parar. Las inyecciones sería mi recomendación. Después la dosis de carga no vi un poco la mejora y me sirvió mucho como para hacer el ejercicio de efectivamente esta creencia que yo tengo, que hay pacientes con malas visiones que tal vez y con estas características del OCT, con estos biomarcadores, que a lo mejor no se benefician de tener tratamiento. Oye, Edu, y por ejemplo, ahí haberle puesto solo una, como decía Dani, y ver como para no hacerle poner las tres. Exacto, exacto. Entonces, tuvo que ver tal vez otros factores. El paciente ya venía con esta idea de que tenía que hacer tres sí o sí. Hubiera sido una opción también, como dices. Y lo otro es que yo tampoco tenía muy claro acerca de cuál era la actividad exudativa real de este paciente y quizás lo que le hubiera propuesto era hacer unas dosis un poco más largas o ver una y probar, ¿no? En cualquier caso, terminamos la dosis de carga y aquí un poco abro la discusión acerca de cómo abordan ustedes estos pacientes cuando llegan al tratamiento y ustedes le dicen a un paciente, vamos, por ejemplo, un paciente que va a empezar tratamiento de inyecciones intravítreas, ¿no? Porque uno dice cuál es el siguiente paso que va a hacer, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que le voy a hacer? Pero a veces nos escapa un poquito tener la discusión de por cuánto tiempo lo vamos a hacer y si hay alguna oportunidad de dejar de hacerlo. Entonces, ese no es un tema recurrente, con él lo hemos conversado también y de él le copio un poco el tip de decirle, bueno, miren, estos son el tratamiento que vamos a hacer. La idea es empezar de esta manera. En algunos pacientes logramos espaciar el tratamiento y hay muy pocos pacientes donde logramos eventualmente detenerlos, pero esto es algo que miraremos a futuro, ¿no? Entonces, tener estas discusiones de corto, mediano y largo plazo me parecen importantes. Luego, ¿qué hay de evidencia acerca de cuáles son los criterios para tratar y extender, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya existen algunos de ellos como protocolos descritos como tratar, extender y detenerse, donde hablan acerca de que si hay pacientes que luego de cumplir al menos 7 dosis de inyecciones intravítreas, donde ya los últimos intervalos los hemos extendido lo suficiente y no vemos actividad, podemos probar detener el tratamiento y obviamente seguirlos observando, ¿no? Pero ya no proyectarlos o programarlos a un intervalo fijo de 12 semanas, que es más o menos lo que veníamos utilizando, a menos pues que nuevas moléculas cambien un poquito ese paradigma, ¿no? Entonces, cumplir un mínimo de tratamiento, cumplir unos intervalos largos hasta ver que está estable y en esos casos detenerlo con la salvaguarda que hay que seguirlos. Ya hay evidencia también, creo que publicada de 2023, el año pasado, acerca de cuáles son los resultados en los pacientes con agudezas visuales por debajo de 20/400, donde se les propone, luego de haber hecho un esquema de tratamiento, detener ya las inyecciones. Y lo que ven es que realmente para la gran mayoría la agudeza visual se mantiene estable en el tiempo de seguimiento, pero que hay un porcentaje bajo de pacientes que tuvieron una reactivación de su exudación en un promedio aproximadamente de alrededor de 400 o 500 días. O sea que son pacientes que si de por sí parecerían ser membranas ya poco activas, que si uno que tener una pauta más conservadora puede ser una alternativa válida para ella. ¿Sí? Entonces, eso es un poquito los dos casos con esas dos reflexiones acerca de cuándo sí tratar, cuándo no, cuándo hacer pruebas, cuándo ofrecerles cosas diferentes y sobre todo cuándo ya decirles que a lo mejor podemos detener el tratamiento por un momento. Edu, en ese tema de detener, el otro día en una, también estamos hablando de eso, que la mayoría de esos estudios detienen los pacientes que han sido que llegan a estar extendidos por 12, o sea, extensiones largas. Entonces, yo creo que básicamente eso como que selecciona pacientes que tienen membranas neovasculares, por ejemplo, tipo 3 en estadio temprano, o membranas neovasculares que tienden a ser muy benignas, entonces, y que permiten suspender eventualmente, pero si hay como un 20-30% de eso el primer año, los pacientes que están en 16 semanas de extensión, le digo, mira, vamos a suspender, pero hay la probabilidad del 30% de que usted venga con nueva actividad durante el primer año, más o menos. Ok. Oye, Luis, ¿cuánto tiempo te mantienes en 16 semanas?
Depende. O sea, en teoría, según por ejemplo, Vision Academy, que es un grupo que ha sacado varios consensos de eso, dice, llegó al consenso, porque no hay evidencia que lo sustente, que deberíamos mantener 16 semanas o máxima extensión por 3 periodos consecutivos. Eso casi que se te da un año, porque son 4 meses, por 3 son 12 meses. O sea que básicamente en el mejor de los casos, ese escenario podría ser considerado en el año 2 de tratamiento. Entonces, según ese abordaje, es un montón. Pero bueno, no Y tengo tantos que están en esa situación. Es que el tema ahí es en cuándo vas a parar, porque también creo que se nos escapa que la degeneración macular pues es una enfermedad crónico-degenerativa, o sea, no la vas a curar, vas a detener el avance de la enfermedad, pero en algún momento se va a volver a reactivar y ahí es donde entras en el tema de lo inyecté y llegué al corte de 16 semanas o llegué al corte de 12 semanas y se me reactivó, voy a volver a empezar desde cero, una dosis, sus dosis de carga y después escalarlo hasta las 12 semanas o el punto de corte que te quedaste, o vas a hacer alguna modificación por cómo viste en su comportamiento, en el seguimiento que tuviste. Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, incluido en este caso, ya uno empieza a tener otros argumentos, ¿no? Que tratan más sobre el paciente y su estado actual, ¿no? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su prospecto? ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuidan de él? ¿Él es el cuidador de alguien más? ¿Tiene otros gastos? ¿Tiene otras cosas que, por supuesto, se van a individualizar bastante, ¿no? También claro que esta discusión la tenemos en los pacientes con este tipo de pronóstico, al menos yo un poquito lo veo así, con un ojo sano me ayuda a decidir un poco acerca de detener el tratamiento y un ojo que pues por lo menos veo que no ha tenido una respuesta considerable, ¿no? Y el paciente obviamente está completamente de acuerdo y satisfecho al respecto y así es como lo hemos estado llevando un poco, ¿no? Extender hasta 16 semanas no es algo que yo haya logrado todavía. En algunos pacientes muchas veces los tengo la mayoría hasta en 12, pero bueno, ojalá que allá vayamos llegando cada vez más. Sí, extender en 16 semanas igual tampoco he llegado con un paciente. En 12 sí, sí tengo pacientes, pero 16 semanas sí se hace complicado. Igual pasamos aquí a unas preguntas del chat, en donde quieren saber en cuestión de con la autofluorescencia si se puede utilizar para hacer la evolución del paciente con membrana neovascular y su respuesta al tratamiento. No es algo que lo he usado. La autofluorescencia es muy buena, sobre todo para medir atrofia. De hecho, como hasta cierta manera se ha vuelto el gold estándar. El problema con medir progresión de atrofia con la autofluorescencia es que uno, mm, para que sea muy evidente en la autofluorescencia, tiene que ser cambios bastante avanzados y por eso es que hay ciertas iniciativas hoy por hoy que promueven el OCT para tratar de detectar los cambios más tempranos de atrofia. Pero la autofluorescencia lo que te permite es medir el área. Entonces, hasta cierto punto, ese sería el examen indicado para medir atrofia. Para medir actividad exudativa, autofluorescencia, yo no lo recomendaría, la verdad. Pienso que el OCT en ese punto en particular sigue siendo hoy por hoy nuestra mejor herramienta. Y para Luis, igual te preguntan que qué manejo o tratamiento ofreces a las corrugaciones o los folds post-vitrectomía. Eh, ninguno en realidad. O sea, eso hay un par de estudios de eso. La mayoría resuelven solos, o casi todos resuelven solos después de un año. Algunos se tardan menos, otros se tardan más. El tema es que están asociados a peor visión y ahí quedan alteraciones de la retina externa. Entonces, básicamente, probablemente no es manejarla, sino en un futuro, de alguna manera, quién sabe cómo, no obtenerlos. No obtenerlos, ese es, pero no hay ningún manejo que tengas que darle. Sí. Ahí la pregunta sería Perfecto. exacto, ¿hay alguna forma de evitarlas o ninguna? O sea, ¿Qué cosa? Luis, ¿hay alguna manera de evitarlas o no, Sí, realmente no? O sea, eso no me lo puse a discutir en la charla porque me parecía ya demasiado.
esotérico, pero al parecer el estadio 3A es cuando empiezan a aparecer las corrugaciones esas de muy baja amplitud. Lo que vemos en esos grupos de esos estudios que presenté es que esos pacientes no tienen faults después de cirugía, ni de neumática ni de cirugía. Es cuando empiezan en el 3B, que son faults mucho más amplios y más frecuentes, que se correlaciona después de cirugía. Entonces, una forma de no tenerlos es operar a los pacientes más temprano, pero esos faults empiezan a suceder casi que después de, entre los 3 y los 7 días después de que la retina está desprendida. Otra forma de evitar que sucedan es que en los procedimientos que no adhieren la retina eso es automática, ¿no? Sí, sí. Sí. Eh, que no adherimos la retina de manera automática, o sea, a la fuerza, sino que es por una neumática, que es que el EPR drena el fluido subretiniano, o un cerclaje primario sin drenaje y sin gas y sin nada, eh, sí le da tiempo a que esos estadios vayan transitando, entonces van resolviendo antes de adherirse al EPR. Entonces por eso se cree que en las neumáticas hay menos, no porque los pacientes no las tengan. Y no se toma en cuenta de que en las neumáticas, pues, sigue estando el vitrio como un factor que te puede ayudar a que no exista ese tipo de corrugaciones. Y en la vitrectomía, al someterlo a flujos y desprendida la retina, estás también generando olas o movimientos que te pueden predisponer a generar esos pliegues, ¿no? Sí, y por eso es como que el experimento un poquito del minimal gas vitrectomy, en donde no hay vitrio, hacemos una vitrectomía, pero después hacemos esta semineumática. Y la verdad no hemos hecho tantos casos. Hemos hecho 30 casos y la verdad es por la dificultad de apilar casos que se justifique éticamente hacer eso. Em, pero vemos que sí hay menos displacement y menos faults. Entonces creemos que el hecho de que se posicione lento es la clave. Pero lo que tú dices también es cierto porque hicimos lo mismo que mostré en el video, pero lo hicimos drenando por el agujero. O sea, antes de hacer la neumática, o sea, ponerle el gas, el minimal gas, cogimos con el vitrófono y aspiramos el líquido subretiniano. Pero fluido, fluido, no hicimos intercambio de aire, sino que es sacar ese líquido denso que queda ahí y allá había displacement. Entonces, sí, parece que el hecho de cualquier maniobra que induzca forzar el líquido fuera del espacio suprarretiniano va a inducir ese tipo de alteraciones. Es, Eso creo que es una pelea cuesta arriba, ¿no? Es porque tú le vas a sí, tener que decir a un cirujano que va a tener que dejar de ver la retina plana en su cirugía y yo creo que eso es como lo que a uno más le gusta ver, ¿no? Entonces es un cambio de paradigma grande, ¿no? totalmente, totalmente, de acuerdo. Ok. ¿No? ¿Y quién se va satisfecho con con un líquido subretiniano después de operarlo, ¿no? Uno se queda siempre con la espinita de a ver mañana cómo está y Sí, cómo va a evolucionar. No, si sí, te estresas cuando no le puedes dar completamente láser, que te dices, ah, me faltó un borde, imagínate con ese que no le das. sí. Igual acá preguntan para Eduardo, te voy a leer tal como dice porque está medio largo, que en el primer caso el hallazgo de ciremas paquicoroides es sugestivo de una membrana neovascular tipo 1 que se denomina como neovasculopatía Apatía paquicoroidea paquicoroidea. y que en un escenario con membrana neovascular con exudación sí estaría indicado el antiangiogénico dosis respuesta. En el escenario sin exudación darían tratamiento y si tienen acceso a terapia fotodinámica, que tiene un rol importante en esos casos. Perfecto. Sí, entonces voy a tratar de dar qué es lo que pienso un poquito al respecto. Entonces, lo primero es, por supuesto, de hecho, antes de ver los exámenes completamente, porque fue una consulta de exámenes, imágenes inicialmente, fue mi primera reacción. Es una mujer de 51 años, no tiene DMAE, tiene estos signos de paquicoroideo, debe ser una neovasculopatía.
Sin embargo, no me terminé de convencer con mis otros exámenes. Uno, sobre todo la angiografía fluoresceínica. Digamos, si yo no veo una exudación clara, yo no estoy pensando que tiene una membrana neovascular. Obviamente las alteraciones del EPR también se pueden ver por la central serosa, ¿no? Sin que eso sea indicativo de que haya unos vasos en ese lugar. Y lo otro es que incluso siendo como abogado del diablo, pues me pareció hacer la prueba y dije, bueno, si no me parece que, si no veo exudación en la angio y si no me respondió bien a la primera dosis, pues quizá tengo que replantearme un poquito mi diagnóstico. Entonces, es por ese tema, ¿no? Pero me parece muy bien que lo haya traído a colación porque está completamente dentro del diferencial por la edad y lo atípico de no ser un paciente clásico de central serosa. Y finalmente acerca de terapia fotodinámica, eso ya es un tema en cuanto a qué recursos tenemos disponibles. Me parece que hay muy pocos lugares donde hay los recursos disponibles para hacer un PDT y cada vez va a ser más difícil debido a que los equipos láser pues se dejan de utilizar y la distribución de las tensiones no es ampliamente disponible y no hablemos de los valores. Y finalmente, acerca del por qué tomé la opción de láser subumbral un poquito, es más fácil, para mí me parece bastante ameno de realizar cuando una vez le pierde un poquito el miedo de hacer láser sobre la mácula. Y bueno, esa fue un poquito la evidencia, obviamente, yo diría que es un poquito debatible. El principal argumento que tienen quienes postulan la terapia fotodinámica está basado en un estudio donde la comparación de la terapia fotodinámica fue contra un láser subumbral de láser diodo, y pues estamos hablando de quizá unos láser con unas características un poco diferentes, ¿no? Entonces, esa sería como la comparación al respecto. Y justo ahí específicamente en la serosa central, a mí sí me gusta pedir la FAG, la fluorangiografía, para saber si hay punto de fuga o no hay punto de fuga. Porque si hay punto de fuga, sabes que va al láser porque tienes que cerrar ese punto de fuga. Y con respecto al subumbral, me dio mucho con el mapa de grosores del OCT para ver dónde está toda esa área de inflamación y poder ponerlo con la rejilla y ser más específico que guiarme nada más con la fotografía. Perfecto, perfecto, completamente válido. Yo empecé haciéndolo guiado y luego me pasé un poquito más a densidad, ¿no? Macular central, que me parece un poquito más reproducible de hacer, pero me funcionaba también en el caso cuando lo hacía de la manera que lo muestras tú. Sí, y para terminar, porque creo que ya nos extendimos, va a ser una pregunta para Luis de si tienes experiencia sobre la toxicidad secundaria a aceite de silicón en pacientes post-BPP por DRR. Eh, yo no tanto, pero es un tema que a mí me ha llamado también mucho la atención. En Euretina hay un curso de eso, entre otras cosas. Probablemente va un poquito relacionada a la pureza del silicón, igual que el problema que hay con los perfluoros. Y sí, definitivamente hay muchos papers que muestran casos donde hay continuamente alteraciones en la retina externa. Yo trato de cuando un paciente termina con silicón, le hago CT al mes y luego a los 3 4 meses, simplemente como por tener documentado las características que tiene y al 3 4 meses me queda de base cuando después le voy a retirar el silicón. Pero sí, yo creo que es real, la gente no lo habla mucho, pero está bien documentado que eso sucede. Sí, y incluso no solamente que ponerlo y que se mantenga ahí, sino retirarlo, ¿no? Hay un concepto de esta pérdida no explicada Sí, de visión luego del retiro de silicón. Es un estudio bastante interesante, es un porcentaje no despreciable de casos donde ocurre, ¿no? Yo de hecho hago lo mismo. Antes de retirar el silicón, pido OCT de nervio y OCT de retina, simplemente como para tener registrado sí, eso. sí, yo lo recomiendo mucho. Yo veo que hay gente que de pronto no lo hace, pero te ayuda a eso, a tener por ejemplo, si tienes esas pérdidas de visión post silicón, mirar qué pasó, si hay algún cambio, si hay alguna membrana epirretiniana, también ver si la quitas, si no la quitas. Yo siento que es súper útil. En esos casos sí lo uso mucho. Sí, ¿no? Y el retiro de silicón que termina siendo el primer procedimiento del felo de retina, ¿no? Y luego uno con el tiempo aprende que, ¿verdad? No sé si es el más indicado, pero bueno, esa es otra discusión para otro evento, Daniel. Oye, Luis, ¿y crees que Claro que depende sí. del tiempo en que se quede el silicón? Si es ¿Perdón? ¿Crees que depende del tiempo del que se quede con el silicón? No sé.
no sé. Yo a veces, o sea, como que a veces cuestiono el hecho de usar, por ejemplo, si uno tiene un paciente que le va a quitar el silicón al tercer mes, pues yo diría, bueno, entonces ¿por qué no le pones C3F8 que dura 10 semanas? Entonces, usualmente cuando pongo silicón, sus pacientes van a durar ahí, o sea, que se los quiero quitar a los 6 meses o algo así. Pero yo creo que sí, el tiempo puede estar relacionado, no lo sé, no lo sé, la verdad. Pero de que existe, existe. Pues bueno, ha sido una plática muy amena. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Lo esperamos seguir en contacto para seguir haciendo este tipo de pláticas. ¿Algún mensaje de despedida que quieran dar? ¿Algún comentario? Eh, bueno, los invitamos a Fabo Caribe 2024 y ojalá nos inviten a Lima un día a darla en vivo. No sé si el presupuesto da, pero llegamos. Presupuesto propio. Claro que sí, el IMO está abierto para ustedes siempre. En 2025 va a haber hacemos un congreso que se llama Tecnoftalmo. Les vamos a hacer llegar la invitación y todo para que los tengamos acá por México. Placer. Excelente, perfecto, me uno a ese plan. Y agradecer a Jaime, que también fue de los involucrados para estar acá con ustedes. Listo, gracias a ustedes. Doctores, Gracias. muchas gracias. Soy la doctora Pamela González, jefa de enseñanza, y claro que sí, nos encantaría tenerlos presencial por aquí. Nos ponemos de acuerdo con Dani por si tienen chance en Tecnoftalmo del año que entra, por aquí, para que nos hagan favor de acompañarnos. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora, y gracias a todos.